Jóvenes, buenos días. En este video les voy a explicar la solución de un ejercicio de campo eléctrico para distribución continua. Tenemos un alambre delgado ubicado en el eje de las X con una densidad lineal lambda. Este alambre se extiende desde el punto A hasta el punto B como se muestra en la figura y nos pide que hallemos el campo eléctrico en el origen bajo las siguientes condiciones. Primero, si lambda es constante, o sea que si la densidad lineal de carga sobre el alambre es constante. Y B, si la densidad lineal de carga es variable y tiene la forma lambda igual a K sobre X2, donde esta K es constante. Esta es variable porque entonces ya va a depender de la distancia X. Y C, que analicemos el caso para el cual este B, o sea, este extremo, se extienda hacia el infinito con el lambda constante. Entonces, este es un ejercicio de distribución continua, es decir, el campo eléctrico. Recordemos que el campo eléctrico para una carga puntual es de la forma la constante por Q sobre R cuadrado. Pero esto es para el caso de carga puntual. Como es un ejercicio de distribución de carga continua, entonces tenemos que mirar que un elemento diferencial de carga, un dq, ubicado a una distancia r del punto donde deseamos hallar nosotros el campo eléctrico, va a crear un elemento diferencial de campo. Es decir, que este dq va a crear aquí un dE. Muy bien, entonces teniendo en cuenta eso, cuando se encuentre una distancia r, nos vamos a dar cuenta que estos dq van a ser variables, ¿cierto? Va a depender del punto en el cual tomemos nosotros el elemento diferencial de carga. Y al final lo que vamos a hacer es sumar todas estas contribuciones de todos estos dq desde el punto A hasta el punto B para conocer el campo eléctrico total, proceso el cual tendríamos entonces que hacer un proceso de integración de elementos diferenciales. Entonces partimos de la fórmula de distribución de carga puntual, pero haciendo lo siguiente. Si tengo toda la carga, pues crearía todo el campo, pero como voy a tomar un elemento diferencial de carga, entonces se me va a crear un elemento diferencial de campo donde lo he señalado en esta dirección porque voy a asumir que la densidad lineal de carga es positiva, o sea que el alambre está cargado positivamente. Si el alambre estuviera cargado negativamente, entonces lo tomaríamos, colocaríamos el menos y la dirección del campo eléctrico entonces vendría hacia el alambre. Bueno, entonces para los ejercicios de distribución continua, lo que el procedimiento es decir que un elemento diferencial de campo eléctrico ha sido creado por un elemento diferencial de carga. O sea que desde acá nosotros vamos a solucionar el ejercicio. El campo eléctrico va en el eje de las X negativos, por lo tanto entonces no tenemos que hacer una descomposición como en otros ejercicios de hallar las componentes rectangulares del campo eléctrico. Bueno, por otro lado, sabemos que la densidad lineal de carga en un alambre es del estilo carga total sobre longitud. Para nuestro caso, entonces sería que la densidad lineal de carga es del estilo de Q sobre dL. Pero nosotros debemos distinguir aquí quién es dL. dL es un elemento diferencial también de este eje, que es en el caso, como es el eje X, entonces aquí tendríamos un dx. O sea que nosotros los de Q están en unos elementos diferenciales de X. Por lo tanto, entonces nosotros tendríamos aquí dq sobre dx. La X va a ser entonces la variable, cuando nosotros variemos de X, entonces estaremos variando de Q. Y al despejar, entonces tendríamos aquí que de esta fórmula que de Q es igual a lambda por el diferencial de X. Este de Q es el que vamos a sustituir nosotros aquí. Entonces, obviamente sabemos entonces que no nos va a quedar sino una componente en X. Voy a colocar aquí como subíndice en el elemento diferencial de campo. Entonces tendría que d en X es igual a K por el de Q, que en nuestro caso sería lambda por dx,
sobre R cuadrado. Pero ¿quién es en este caso R cuadrado? R cuadrado en este caso va a depender de esta distancia R que viene desde el origen hasta el punto donde nosotros nos ubiquemos con el elemento diferencial de Q que está ubicado en el de X. Por lo tanto, en este ejercicio, este R es la distancia X. Por lo tanto, entonces, como aquí dice R cuadrado, entonces nos quedaría aquí X cuadrado. Muy bien. Bueno, fíjese que nosotros, este sería el elemento diferencial y vamos a considerar nuestro primer caso, ¿cierto? En nuestro primer caso, entonces dice que lambda es constante, entonces vamos a asumir la densidad lineal constante. Y si tenemos un ejercicio numérico, donde ya nos den los extremos A y B, que pueden ser, por decir algo, 5 o 10 centímetros, lo más probable es también entonces que lambda nos den un valor de densidad lineal, entonces nos den el número 4 microcoulombios por metro, por decir algo. Independiente de que nos den números, nosotros nos toca solucionar el ejercicio de una manera literal. Y después de que tengamos la solución, es que se hace la sustitución por los valores numéricos. En este caso, entonces ya nosotros, esta acá es el valor 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre columpio cuadrado. Lambda es constante y hemos cambiado el de Q por lambda de X. Entonces ya en este punto lo que podemos hacer es lo siguiente, pasar y hacer el proceso de integración a ambos lados. Entonces integraríamos al lado izquierdo, integraríamos al lado derecho. Y en el lado derecho, des en cuenta que la variable, el elemento diferencial es de X, entonces tendremos que mirar de dónde a dónde varía de X. De X está variando desde este punto A hasta este punto B, entonces el límite inferior sería A y el límite superior sería B. Estos límites van a salir de la geometría física del problema. Entonces nosotros tendríamos aquí que la integral de EX es EX, sería el campo. Y aquí lo que sea constante lo voy a sacar de la integral. Entonces nos quedaría K, que es constante, sale de la integral. Estoy en mi primer caso donde la densidad lineal es constante. Entonces lambda sale de la integral y quedaría la integral de x a la menos 2 por dx entre el punto A y el punto B, donde he considerado lambda constante. O sea que el campo en x va a ser igual a K lambda. Entonces resolvemos esta integral nos da x a la menos 2 más 1 sobre menos 2 más 1 entre el punto A y el punto B. Esto nos va a dar igual a K lambda. Entonces esto quedaría x a la menos 1 sobre menos 1 entre los límites superior B y A. Recuerden que nosotros solucionamos una integral definida. Primero hacemos la indefinida y después sustituimos por los límites superior e inferior. Por lo tanto, al hacer esto, nosotros nos quedaría aquí K lambda. Voy a antecer este signo menos acá y voy a bajar la variable x. Entonces quedaría 1 sobre x entre el punto B y el punto A. Por lo tanto, a nosotros nos va a dar lo siguiente. Entonces viene un poquitico acá para subirlo. Entonces vamos a hacer esto, que nos dé espacio, y ahora tendríamos esto. Tendríamos entonces que el campo en X, que E en X, el campo en X es igual a menos K lambda. Ahora le reemplazo por límite superior 1 sobre B, menos el límite inferior 1 sobre A. Si multiplico por menos 1, entonces me iría a quedar K lambda. Menos por menos me daría más, entonces quedaría 1 sobre A. Menos por más me daría menos 1 sobre B. Fíjense que en este caso, si yo hiciera la sustitución, A es un valor menor que B. Entonces, por lo tanto, esta cantidad va a ser mayor que esta, ¿no? Entonces, este valor nos va a dar a nosotros aquí un valor positivo, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos dio a nosotros? Nos dio esta expresión, nos dio a nosotros que el campo en X es igual a K lambda, factor de 1 sobre A menos 1 sobre B. Hagamos un análisis de unidades para mirar si al hacer una sustitución numérica nos da el valor del campo eléctrico en sus unidades. Veamos lo siguiente.
¿Cuáles serían las unidades de K? 9 por 10 a la 9, pero las unidades serían Newton, metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado. ¿Y qué unidades tendría la densidad lineal? Tendría unidades de Coulomb sobre metro por 1 sobre A menos 1 sobre B. A y B son distancias que daría 1 sobre metro. Metro con metro daría metro cuadrado, que cancela este metro cuadrado. Este Coulomb se cancelaría con uno de los cuadrados que está en el denominador y me queda Newton sobre Coulomb, que corresponde a la unidad de campo eléctrico. Es decir, que haciendo el análisis dimensional es un valor, está correcta la expresión, ¿cierto? Cuando tenemos la parte literal, es bueno hacer esto para mirar si la expresión que hemos encontrado es válida. Muy bien, entonces tenemos el campo eléctrico, esto sería la magnitud del campo eléctrico, pero entonces nosotros si queremos darle el carácter vectorial al ejercicio, entonces hacemos lo siguiente. Fíjense que nosotros tenemos que el campo eléctrico viene hacia la izquierda. Recordemos que los vectores, el vector unitario sobre el eje de las X es Y, entonces Y vendría en esta dirección, como lo estoy señalando sobre la figura, pero miren hacia dónde va el campo va en sentido contrario. Entonces, si le voy a dar el carácter vectorial al campo, colocaría aquí la flecha para indicar lo que es una cantidad vectorial y aquí colocaría esto multiplicado por menos I. Es al final que uno coloca la dirección para poder darle la dirección al campo eléctrico, porque recordemos que el campo eléctrico es una cantidad vectorial, entonces tiene magnitud, dirección y sentido, y la expresión solamente nos daría a nosotros eh, la intensidad, la magnitud. Hemos resuelto el caso A. Entonces, en el caso A, para el campo eléctrico, cuando tenemos un lambda constante, esta sería nuestra expresión. Bueno, ¿qué pasaría si ahora vamos a considerar que lambda no es constante, sino que es variable de la forma k sobre x cuadrado? Entonces, si este es el estilo de la densidad lineal que es variable, ¿cierto? Eso significaría entonces que este x, a medida que vaya cambiando la posición, va a ir cambiando la densidad lineal, o sea que iría, a medida que aumente en el x, esta si k es constante, esto iría disminuyendo. Entonces veamos qué cambiaría para nuestro ejercicio. Resulta que nosotros ya teníamos la forma diferencial del campo en esta parte. Nosotros teníamos que de E en X era igual a K lambda de X sobre X cuadrado, ¿cierto? Entonces lo que vamos a hacer nosotros ahora es sustituir este lambda por esta expresión. Es decir, que entonces vendríamos acá y diríamos esto es K sobre X cuadrado por lambda, que es otra K, para no entrar como a tener una confusión, esta la voy a llamar la K eléctrica, ¿sí? La de 9 por 10 a la 9. Esta otra K es la de la densidad lineal, entonces vamos a llamarla K sobre X2 por el diferencial de X. Muy bien, entonces tendríamos nosotros que el diferencial, el elemento diferencial de campo en la dirección X es la K eléctrica, la de 9 por 10 a la 9, por la K de la densidad lineal variable, por esta K de aquí, sobre X2 por X2 daría X a la 4 por el diferencial de X. Entonces, ya lo que nosotros podemos hacer en este caso, entonces es integrar a ambos lados, integramos a ambos lados y de nuevo considero los límites para el elemento diferencial de x va desde A hasta B porque mi primer elemento de x estaría acá, miren, ese sería mi primer de x y mi último de x estaría en este extremo. Entonces, por eso los límites de integración van desde A hasta B. La integral de dx es ex y esto es igual a quién. Entonces saco lo que sea constante, sería la constante eléctrica 9 por 10 a la 9 por la constante de la densidad lineal variable por la integral de x a la menos 4 por dx entre los límites a y b. Esto nos va a dar a nosotros la constante eléctrica por k y aquí quedaría, al hacer la integral, quedaría x a la menos 3 sobre menos 3. X menos 4 más 1 sobre menos 4 más 1 entre los límites b como límite superior y a.
Entonces el campo eléctrico va a dar en este caso menos 1/3 de la constante eléctrica por la K, 1 sobre x3 entre los límites B y A, lo cual nos va a dar entonces menos 1/3 de la constante eléctrica por K. Si sustituyo, entonces quedaría límite superior 1 sobre B a la 3 menos límite inferior, que sería 1 sobre A a la 3. Si multiplico por este menos, entonces me va a quedar que el campo va a ser igual a la constante eléctrica por K dividido 3, menos por menos daría más, entonces daría 1 sobre A a la 3, menos por más me daría menos 1 sobre B a la 3. Muy bien, y solamente faltaría entonces decir la dirección. De nuevo, para poder dar la dirección del campo, volvemos a mirar que el vector unitario iba hacia la derecha, el de esta hacia la izquierda, entonces sería menos i. Colocaríamos esto. Y ya le colocaríamos el carácter vectorial al campo. Bueno, entonces ya hemos resuelto la literal B del ejercicio, donde nos dice que si lambda es variable de esa forma, lambda K sobre x2, donde K es una constante. Se puede analizar las unidades, ¿cierto? Si nosotros quisiéramos analizar las unidades, entonces tendríamos que saber qué unidades tiene K, ¿cierto? ¿Qué unidades tiene K? Si miramos un poquitico aquí el tamaño, corrámoslo para poder mirar esa parte de ese análisis dimensional, ¿no? Veámoslo. A ver, el asunto que tendremos que responder es que, bueno, ¿qué unidades debería tener este K de acá? ¿Qué unidades tendría que tener este K? Nosotros sabemos que lambda debe tener unidades de coulombio sobre metro. Sacamos aquí el lápiz. Entonces debe tener unidades de coulombio sobre metro. Vamos a aquí con este color rojo. Y esto debe ser igual a K. Y este x cuadrado sería metro cuadrado. Si yo paso este que está dividiendo y a multiplicar, entonces las unidades de K me van a quedar a mí en coulombio. Este metro cuadrado quedaría arriba, el metro cuadrado queda abajo, queda unidades de coulombio sobre metro. Estas serían las unidades que debe tener K, coulombio por metro. Entonces veamos aquí, al hacer el análisis, entonces quedaría la constante eléctrica, ¿cierto? La constante eléctrica que tiene unidades de Newton, metro cuadrado, coulombio cuadrado, ¿cierto? Por las unidades de K, que sería de coulombio por metro, dividido 1 sobre A y B, están elevados al cubo, son distancias, entonces va a quedar 1 sobre metro cúbico. Fíjese que metro cuadrado con metro cuadrado daría metro cúbico que cancelaría. Este coulombio con este se cancelaría y entonces me va a quedar newton sobre coulombio, que son las unidades del campo eléctrico. Entonces es consistente en las unidades del campo eléctrico. Entonces daría validez como a un chequeo de la fórmula que nosotros tenemos acá en estos momentos. Muy bien. Nos falta solamente el literal C del ejercicio. Vamos a hacerlo ya en estos momentos. Entonces, en el literal C nos dice, bueno, si lambda es constante, nosotros ya tenemos la expresión para este caso, donde lambda es constante. En el caso C, nosotros tenemos que el campo, tomando el carácter vectorial, más por menos daría menos, ¿cierto? Entonces quedaría acá lambda 1 sobre A menos 1 sobre B por I. Bueno, entonces me están diciendo ahora, bueno, ¿qué sucede? ¿Qué sucedería en el ejercicio si nosotros ahora consideramos que el B tiende hacia el infinito, ¿cierto? Con el lambda constante. Por eso estoy analizando el caso A, que era lambda constante. Entonces, en ese caso, si B tiende hacia el infinito, B tiende hacia el infinito, el término 1 sobre B tendería a ser 0, porque B empieza a crecer y entonces esta fracción empieza a disminuir. Tendería a ser 0 y entonces mi respuesta para esa situación, cuando se acerque al infinito, sería la siguiente. Quedaría solamente que el campo en X, como cantidad de tipo vectorial, me estaría dando menos K lambda sobre A, porque este término se anularía.
y esto multiplicado por el vector unitario i. El menos significaría entonces la dirección que es hacia la izquierda. Si el lambda fuera negativo, entonces el campo eléctrico vendría hacia la derecha. Y tenemos nosotros entonces resuelto un ejercicio de distribución continua para campo eléctrico de una barra que se extendía desde el punto A hasta el B, y hemos hecho el análisis para un lambda constante y un lambda variable. Bien, jóvenes, espero que el video sea de su utilidad y les deseo un feliz día.